médicos estamos acostumbrados a hablar con médicos. Entonces es mucho más sencillo para nosotros bucear en la literatura y conseguir datos que están totalmente orientados a nuestra práctica clínica. Hablar para pacientes de estas patologías es algo más complejo, sobre todo por no llegar a meternos en cosas demasiado científicas que no tienen el mayor interés. Y también porque hay mucho menos. Cuando tú haces búsquedas bibliográficas para cosas hacia los pacientes, encontramos mucho menos. Siempre nos dicen, ejercicio. No, pero ¿qué ejercicio? ¿No? Es complicado, lo del ejercicio, muy complicado. O qué comer, es complicado. Yo voy a intentar contestar alguna de esas preguntas, no todas, pero algo sí que podremos. Voy a intentar ajustarme al tiempo, tiendo a acelerarme. Me podéis parar cuando queráis, ¿vale? Intentaré, ser lo más claro posible. Me podéis parar cuando queráis, preguntarlo cualquier duda que tengáis, ¿vale? Bueno, al plantearme la charla también pensé, bueno, pues siempre es lo mismo, ¿no? Podemos hablar de qué es la artrosis, su fisiopatología, tratamiento, pero bueno, creo que es más importante hacernos qué preguntas queremos responder y responderlas. Vamos a hablar de por qué son importantes, si tienen algo en común, si se diferencian la artrosis y la osteoporosis, porque se producen, evidentemente. Esto para mí es muy importante. Yo en mi consulta es a lo que más hincapié hago, en explicar a mis pacientes qué está pasando, ¿vale? Y porque eso nos va a permitir que el tratamiento, sepamos para qué estamos haciendo el tratamiento y la adherencia sea mejor. ¿Qué síntomas tiene? Aunque eso me podéis decir vosotras más casi de lo que yo os puedo decir a vosotras. Evidentemente, cómo lo podemos tratar desde el punto de vista de prevención primaria, que es lo que sí que podemos hacer desde el punto de vista del paciente, de cuidados, ejercicios, vamos a hablar de comida, vamos a hablar de todo eso y también de fármacos. Aquí en el que, cómo la podemos tratar, también vamos a ver las carencias que tenemos ahora mismo en las consultas nosotros. ¿A qué nos enfrentamos cuando tenemos un paciente de vuestras características? ¿Qué pasa al médico? Unos demuestran que no tienen interés, otros no conocen el tema, pero estas patologías son patologías de atención primaria, no son patologías que tienen que escalar a la especialidad, salvo en los momentos que tienen que escalar, ¿vale? Pero hay que detectarlo y prevenirlo, hay que hacerlo desde la atención primaria, como ha dicho Silvia. Vamos a hablar de iniciativas de mejora que existen. Aquí voy a presentar dos casos de éxito que tienen que son muy diferentes. Uno está enfocado sobre todo a artrosis o patología osteoarticular y partes blandas, y otro está enfocado a la osteoporosis, pero que sí que existen, que se están poniendo en marcha y están funcionando, ¿vale? Pero veremos también las dificultades que tenemos en poner en marcha estos procedimientos y las diferencias que hay entre ellos. Como habéis oído, también vamos a hablar del proyecto OASIS, que también es una de estas iniciativas de mejora. Bueno, y me he permitido poner un último punto de cómo podemos ayudar desde la asociación, aunque Silvia ya os ha dicho casi todo, pero quería que lo oyerais porque nosotros, los médicos, también pensamos igual, ¿vale? Bueno, ¿por qué son importantes y qué tienen en común y qué se diferencian? La charla vamos a intentar responder las preguntas. Hablaremos primero en todos los casos de la artrosis y luego de la osteoporosis para que no nos perdamos, ¿vale? Y iremos punto por punto. Bueno, ya lo hemos dicho, la osteoporosis y la artrosis son las dos enfermedades óseas de mayor prevalencia. Me vais a oír hablar prevalencia e incidencia, me voy a ir cambiando, ¿eh? La prevalencia son los casos que existen y la incidencia son los casos nuevos, ¿eh? Dependiendo a qué me refiera, usaré una u otra, pero para nosotros es lo mismo, son los casos de enfermos que hay en ese momento, ¿vale? La artrosis es la más frecuente, se desarrolla sobre todo a partir de mayores de 50 años. Yo a mis pacientes les digo que a partir de 40 todos tenemos algún signo de artrosis, sobre todo en columna. No quiere decir que duela ni que vayamos a desarrollar la enfermedad, pero sí que existe, ¿vale? Sobre todo a los runners. Los runners, los corredores, esos son
los que más hay que incidir, y luego veréis por qué. Es causa frecuente de dolor, de rigidez y sobre todo de limitación de la movilidad, ¿vale? Con un deterioro progresivo de la calidad de vida. Muy importante, ¿vale? No podemos curarla, como vamos a ver durante la charla, pero tenemos que hacer hincapié en el que el deterioro de la calidad de vida sea lo mínimo posible, ¿no? Por eso es importante que actuemos desde la atención primaria y no en la parte especializada. Bueno, la prevalencia global en mayores de 40, como os he comentado, es ya del 30, casi del 30%, en mayores de 65 ya todos, más del 80 tendremos artrosis, y sobre todo la incidencia, que son los casos nuevos detectados, será sobre todo entre 60 y 70 años. Bueno, esta sala dice esto, ¿no? No hace falta que digamos más. La prevalencia en mujeres es el triple que en la de hombres. En osteoporosis vamos a encontrar algo similar. De hecho, la WAFI es la Osteoarthritis Foundation del doctor Vergés, ¿no? Si os metéis en ella, hay dos comunicados. Eso también es importante de las asociaciones. Hay dos comunicados, ahora últimas noticias, porque se han posicionado con respecto a los SISA, bueno, los fármacos, que era el conditin sulfato más la glucosamina, ¿no? Se han posicionado en diciendo que no nos lo quites, que tenemos, y se han basado sobre todo en la cantidad de mujeres que necesitan esto, ¿vale? Y lo han conseguido pararlo. De hecho, lo han llevado hasta los tribunales, y en los tribunales es donde se ha conseguido parar, ¿vale? Para eso es importante también la asociación, como lo veremos. Y la osteoporosis, bueno, la osteoporosis, ¿ves? Aquí hablo de incidencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas estimadas. No tenemos datos. Estamos estimando. No tenemos datos reales. ¿Por qué? ¿Cuántas de aquí se han hecho una densitometría? ¿Vale? ¿Vale? Pues eso. No tenemos todos los datos. No estamos diagnosticando esto. Sí que tenemos datos de hipertensión. Los médicos de familia somos expertos en hipertensión. La detectamos al vuelo, porque es muy fácil. Tenemos un equipito, les decimos tómatelo no sé cuánto, una semanita, y me lo traes, hacemos las medias. Aquí no, no tenemos ese acceso. ¿Y la osteoporosis es importante porque tenemos osteoporosis? No, es importante porque aumenta el riesgo de sufrir fracturas, ¿vale? Las fracturas por fragilidad son uno de los mayores problemas que tenemos en la edad, cuando ya somos ancianos. La fractura de cadera es una fractura temible, ¿vale? Yo tenía un profesor que decía que nacimos por la pelvis y morimos por la cadera en su momento, y tenía razón, ¿vale? Cuando tienes una fractura de cadera, en el siguiente año tu posibilidad de sobrevivir a una edad determinada, estamos hablando de anciano frágil, baja muchísimo, ¿eh? Más del 50% puede fallecer, cercano al 50%, y la discapacidad es brutal. Yo he trabajado faltaba ahí, que no lo puse, en el Hospital de Manises como médico hospitalista de traumatología, que era un médico que llevaba a la sala de hospitalización de trauma, porque los traumatólogos no saben de hipertensión, no saben de infecciones, no saben. Entonces pensaron en incluir médicos de familia o médicos internistas, en este caso entré yo, y no sabéis la cantidad de fracturas de cadera que no podíamos dar el alta porque no había un cuidador adecuado detrás. Es importante, ¿eh? Solo pensar eso, lo que nos podíamos ahorrar, el sufrimiento, pero sobre todo de dinero, porque si el gestor mira las hospitalizaciones, luego que tenemos que institucionalizarlos, todo eso es una cantidad de dinero enorme que podíamos trabajar, que tenemos que trabajar desde muchos años antes, muchos, ¿vale? Bueno, aquí tenéis, las fracturas por fragilidad son la cuarta enfermedad crónica de mayor impacto. Estos son años de vida ajustado por discapacidad, ¿vale? Entonces, los primeros son las cardiopatias isquémicas, que son las que más producen pérdida de la función, la demencia, evidente, cáncer de pulmón, pero estamos por delante de las enfermedades pulmonares crónicas y los accidentes, los ACVs y demás, ¿vale? O sea, que estamos hablando de entidades muy importantes. ¿Son enfermedades crónicas?
¿no? Los vamos a tener durante toda la vida, como hemos dicho, por desgracia, en la artrosis no tenemos cura, la osteoporosis sí que nos podemos adelantar, pero no es una enfermedad que vamos a dejar, que vamos a tratar un día y hemos curado, sino que vamos a tener que estar detrás de ella durante, probablemente, el resto de la vida de la paciente. Evidentemente presenta una morbilidad y son responsables de costes sanitarios muy elevados, como os he comentado. Cuanto más mayores nos estamos haciendo, ¿no? Antes hemos dicho, ¿no? Estamos hablando de las mamografías, que no es lo mismo ahora tener 70 años que 50 hace unos cuantos. Las cosas cambian, porque nuestra esperanza de vida ha aumentado muchísimo y en ende ha aumentado la patología de este tipo. Causan importante dependencia y este es uno de los kits de la cuestión. En muchas ocasiones están infratratadas. Pueden estar infratratadas porque no tenemos recursos, ¿vale? Como en la artrosis, que tenemos menos recursos, pero en los que sí que tenemos recursos nos faltan protocolos, como en la osteoporosis, y ahora lo veremos. ¿Y en qué se diferencia? Bueno, se diferencian en que la artrosis, el problema lo tenemos en el cartílago, es el cartílago de las articulaciones el que se lesiona y luego es el hueso el que reacciona a esa destrucción del cartílago, porque al rozar, lo vamos a ir viendo durante la charla, él hace lo que tiene que hacer. En este caso el hueso funciona bien, pero como no tiene el cartílago, esa reacción que hace el hueso de reparación es lo que nos genera las deformidades articulares. Y la osteoporosis, el problema que tenemos es la remodelación ósea. Nuestros huesos se remodelan, se están remodelando continuamente, ¿vale? Luego veremos también que en unas épocas de la vida más y en otras menos, ¿vale? Pero aquí lo que nos falla es que la remodelación, ¿vale? O está aumentada la destrucción, ¿no? O la resorción que llamamos nosotros, pero los osteoblastos, que son los que tienen que producir el hueso nuevo, no funcionan bien, ¿vale? O porque no tienen calcio o por otro tipo de enfermedades que los inhiben, o sustancias, ¿vale? Entonces, lo que no funciona bien en la osteoporosis hace que luego nuestros huesos en la artrosis, ese proceso de regeneración, produzca las deformidades articulares. Bueno, ¿por qué se produce? Aquí vamos a hablar de muchos factores, muchísimos factores, hay mucha información, pero bueno, es importante que lo conozcamos. Como hemos dicho, la enfermedad se caracteriza por una degeneración del cartílago. Es el cartílago articular el que no funciona bien. Ahora veremos por qué no funciona bien. El cartílago lo que hace es se va erosionando, ¿vale? Se destruye, entra en contacto, esta es la parte cartilaginosa, la que se ve negra, ¿vale? Entra en contacto hueso contra hueso y lo que hacen los huesos es hacer una proliferación ósea en la base del cartílago y de los márgenes articulares y aparecen los osteocitos. Esto es una artrosis ya muy avanzada, en la que ya no queda nada de cartílago y el hueso está casi fusionado. Lo que hace esto es que perdamos ese espacio articular. O sea, lo que vamos a perder es la almohadilla, que es el cartílago, y vamos a tener roce de hueso contra hueso. Es muy evidente en las articulaciones de carga. En las articulaciones de carga es muy evidente, en las rodillas, si no tengo, pues estoy de pie, rozan, ando, ¿vale? Pero hay otras articulaciones que también se lesionan, ¿no? La mano, ¿no? Hemos dicho, la rizoartrosis, ¿vale? Ahí actúan otros mecanismos, hay una destrucción también de cartílago similar, pero ahí la carga no es la importante. Ahí lo que es importante es el movimiento. Bueno, ¿qué es el cartílago? Es un tejido que recubre las superficies de nuestras articulaciones para mejorar el movimiento, y en el caso del cartílago articular, que es el cartílago hialino, tiene entre 3 y 5 milímetros, ¿vale? Depende de la articulación, depende de la persona, pero estamos hablando de un órgano muy pequeño, que tiene que soportar mucho movimiento, mucha fricción, lo cual es importante. El cartílago tiene poder de regeneración, mínimo, pero tiene. Con la edad, cada vez tenemos menos poder de regeneración, con lo cual si él ya viene lesionado, va a ser difícil que se regenere, y si se lesiona en ese momento, también va a ser difícil que se regenere, ¿vale? Pero sí que tiene poder de regeneración.
Pero el problema que tiene el cartílago, y por eso tiene poca regeneración, es que no está vascularizado, no tiene aporte sanguíneo. El hueso se rompe, enseguida hay un proceso inflamatorio que va a aportar más sangre a la zona para que actúen todas las células y el hueso se recupere. Pero el cartílago eso no lo tiene. ¿Cómo se regenera el cartílago o cómo se nutre el cartílago? Pues se nutre a través del líquido sinovial, ¿vale? El líquido sinovial, esta es una articulación tipo, ¿vale? Esto azulito es el cartílago. Aquí tenemos la sinovial, que es la cápsula sinovial, que también es la que contiene la articulación, y está llena de líquido, que llamamos el líquido sinovial, ¿vale? Y este cartílago está compuesto, como veis, sobre todo por agua. Tiene agua. Condrocitos, que son las células que tienen que reparar el cartílago, tienen solo un 5%. ¿Vale? Lo demás son o fibras de colágeno tipo 2 o petroglucanos, el ácido hialurónico. ¿Vale? Eso es lo que tiene. ¿Cómo se nutre el cartílago? Pues es parecido a una esponja. Si tenéis una esponja, la tenéis dentro de un barreñito con un poco de agua, el agua ella la absorbe, si la aprietas, la suelta. Pues con el movimiento, ¿vale? El cartílago lo que hace cada vez que se aprieta, expulsa todos los detritus de las células y cuando se expande, absorbe líquido sinovial con el resto de nutrientes. ¿Vale? Por eso es importante. Entonces, una posición mantenida o un ejercicio importante, por ejemplo en las rodillas, un corredor, lo que está haciendo es exprimiendo mucho el cartílago. Cuanto más sea la carga, o por ejemplo, una persona con sobrepeso, cuanto más estemos produciendo que nuestros cartílagos estén aplastados, menos se van a regenerar, no se van a alimentar bien. Acaban muriendo los condrocitos, el proceso de regeneración es peor, entonces es un círculo vicioso y al final el cartílago desaparece. Pero funciona eso, como una esponja. Por eso es importante el ejercicio, es una de las partes. El ejercicio, cuando andamos, nuestros cartílagos se nutren. Si estamos parados, los cartílagos no se nutren. Si somos sedentarios, los cartílagos acabarán haciéndose duros, no funcionarán. Cuando queramos hacerlo, ya no nos van a servir. ¿Vale? Y factores de riesgo. Factores de riesgo tenemos muchos. ¿Vale? Es una enfermedad muy compleja. Vamos a tener factores biomecánicos, bioquímicos, genéticos. Hemos hablado también aquí que alguna, ¿no? Que sus madres o hermanas, eso va a pasar. Hay una parte genética importante. De hecho, en gemelos se pueden ver que si uno tiene artrosis, el otro la va a desarrollar. ¿Vale? No en el mismo nivel, porque claro, luego dependen de otros factores, como son los factores biomecánicos. ¿Vale? Y son muy variables entre individuos y articulaciones. Pero sí que los podemos dividir en cosas, en factores que actúan a nivel sistémico y factores que actúan a nivel articular, ¿no? Que estos son los que quiero que veáis. También los podemos dividir en factores modificables y no modificables. Un factor que nos va a salir, tanto en la osteoporosis como en estos, es la edad. ¿La podemos modificar? No la podemos modificar. El sedentarismo, sí. El sobrepeso, bueno, dicen que sí. A veces es difícil, pero sí que hay que hacer ese esfuerzo. No solo porque las articulaciones no tengan una carga importante, que sí, ¿vale? Pero también tenemos artrosis en las manos, que no tienen carga, o artrosis en el cuello, que no dependen del peso corporal, ¿no? Aunque la cabeza es el órgano que más pesa del pero más o menos nos pesa todo lo mismo, ¿no? Entre 5 y 7 kilos, depende de lo cabezón que seas. Pues de Aragón, pues más. Tengo un amigo, yo tengo un amigo también y te lo puedes ver. ¿Vale? A nivel sistémico, factores genéticos, como hemos dicho, ya hemos dicho que los gemelos pueden tener una frecuencia, cuando tienen artrosis, una mayor frecuencia de artrosis. La edad, ¿vale? Por la déficit de la menor capacidad de reparación que tenemos en el cartílago. Y además sintetizamos ya proteoglicanos, uno de ellos es el ácido hialurónico, pero hay más, ¿vale? De mucha menor calidad, con lo cual la arquitectura del cartílago es peor. Y el género. Este tampoco lo podemos modificar, ¿vale? Estos tres no los vamos a poder modificar. Las mujeres presentan mayor riesgo de artrosis que los hombres y sobre todo si vemos radiológicamente que puede ser que un hombre tenga
tenga también procesos degenerativos, no se comportan igual a nivel de síntomas en muchas ocasiones. Interindividuos tampoco, mujeres con las mismas lesiones que vemos en las radiografías, unas no pueden andar y otros no tienen apenas dolor. Eso también va a pasar. De sobrepeso y la obesidad, evidentemente, sí que podemos hacerlo. Una función es la función de carga, pero como hemos dicho, hay otras articulaciones que también se ven afectadas. Hay estudios que ya nos dicen que la grasa corporal tiene un efecto proinflamatorio. O sea, cuanto más grasa, más efectos proinflamatorios. Se segregan sustancias proinflamatorias que llegan a las articulaciones, las inflaman y nos producen las lesiones. ¿Vale? Es siempre una inflamación de bajo grado, pero muy continuada en el tiempo, que lo va a producir. O sea, no solo hablemos de la obesidad en osteoartrosis de rodilla y de cadera, o del esqueleto axial bajo, sino que tenemos, cuando tenemos artrosis, es importante en todos. Si viene una mujer con artrosis en la mano, no le duele la rodilla, también hay que recomendar que baje el peso. ¿Vale? Y factores nutricionales. Los colocitos producen diferentes tipos de oxígeno activo que está dentro de la matriz extracelular, en toda esa agua que hemos visto que tiene el cartílago, que va a ir destruyendo sobre todo el colágeno. También los proteoglucanos, pero sobre todo el colágeno. ¿Vale? Entonces, se piensa que evidentemente que si nosotros tomamos alimentos ricos en antioxidantes, podría ser una buena acción para evitar ese proceso antiinflamatorio, ese proceso inflamatorio oxidativo en el cartílago. También se ha hablado que la vitamina C y E, que posee un efecto antioxidante, y la vitamina K podrían tener un efecto reductor de la progresión de la enfermedad. Pero hay estudios contradictorios, no tenemos aún, es lo que pensamos, hemos dicho qué está pasando en las articulaciones, qué podemos hacer y estamos haciendo cosas, pero no hay estudios concluyentes. También se ha hablado que la densidad mineral ósea en la artrosis, que al estar más alta, nos protege un poco de la osteoporosis, ¿vale? Ahora lo hablaremos. Pero esto también es muy contradictorio. Algún estudio apunta que una elevada masa ósea se asocia a un aumento de la artrosis y una disminución espacioarticular. Esto es contradictorio porque si tú tienes una densitometría en la que te dice que en la cadera estás más o menos normal, pero luego tienes una densitometría en un paciente con artrosis del esqueleto lumbar y no sale una densitometría alta, ¿es porque tiene artrosis y ha habido más formación ósea? ¿O es realmente que la densidad mineral ósea aumentada le está produciendo la artrosis? Entonces, esto lo vais a leer en algunos sitios, pero no tiene fundamento de momento científico. ¿Vale? Además, aunque esté elevada, como los pacientes artrósicos se mueven menos, van a tener al final una menor masa ósea, porque también veremos que es importante movernos para que los huesos se vayan regenerando. Y evidentemente estamos enfrente de pacientes que no son pacientes que tienen artrosis solo, en muchas ocasiones, y que no hay muchas enfermedades asociadas, como por ejemplo la diabetes, que también tiene produce un incremento de los factores proinflamatorios, ¿vale? Que van a hacer también que las articulaciones puedan verse afectadas. Esto es un hándicap importante en la consulta, que nos enfrentamos a pacientes pluripatológicos con artrosis, con lo cual cuando vamos a dar tratamientos, los tratamientos muchas veces están contraindicados o producen efectos secundarios en ese paciente, con lo cual no los podemos dar. Los antiinflamatorios, cuando te enfrentas a un paciente anticoagulado, pues tenemos un problema, ¿no? Hay que ir con mucho cuidado, ¿vale? Y luego os hablaré del paracetamol y lo que las nuevas guías nos han dicho de él en la artrosis. Ya nos han desmontado, ¿vale? A los médicos. Bueno, y evidentemente a nivel articular, los factores ocupacionales, actividad física y traumatismo. Si tú has estado toda la vida con un martillo neumático, pues vas a tener problemas en las articulaciones del primer dedo, ¿vale? Pero coser también, el mocho, ¿vale? Hay muchísimas cosas, hay cosas que se pueden evitar y cosas que no, ¿vale?
Aunque la actividad física produce beneficios, aumentar la masa muscular la fortalece. Los futbolistas, masas musculares brutales, ¿vale? Mientras son jóvenes, aunque tengan problemas de rodillas, lo aguantan porque la musculatura hace lo que no está haciendo el cartílago. Cuando los operan y les quitan el menisco, ellos siguen jugando, ¿no? Además, relativamente pronto, porque estar parado cuesta mucho dinero. Entonces, se incorporan. Esas rodillas acabarán artrósicas, ¿vale? ¿Por qué? Porque el requerimiento, esas rodillas no están hechas para eso, y el requerimiento que se les ha pedido, sobre todo si quitamos un cartílago o hay alguna lesión de cruzado o demás. Gaby, por ejemplo, que se acaba de lesionar el cruzado, pues este chico pues probablemente tendrá un problema en su vejez. Y es muy jovencito ese chico. Muy jovencito, o sea. Es muy jovencito, pero tiene un cruzado. A las técnicas quirúrgicas no han avanzado mucho, pero él va a seguir jugando a un ritmo altísimo. Si yo me rompo el cruzado, me lo reparan, me cuido, hago un poco de ejercicio, pues probablemente mi artrosis será, pero será mucho menos que lo que él va a tener él. Vale. Esto es más en mi medio, ¿vale? En el medio que yo he trabajado hasta ahora, que en el medio laboral. Las fracturas de meseta tibial eran nuestras grandes, a las que le teníamos verdadero temor, porque una fractura de este tipo, que ya no es que haya roto el cartílago, sino que va a romper totalmente la biomecánica de la articulación. Vamos a tener una articulación que ya no va a apoyar como apoyaba, por muy bueno que sea el cirujano, ¿vale? Va a tener un problema. Este paciente, que ya sabemos que se ha roto, vamos a tener que trabajar con él a posteriori para que esa rodilla no acabe artrósica. Y va a tener un grado de artrosis, seguro, ¿no? Este paciente se tendrá que cuidar. Este es un movimiento grave de la meseta tibial, pero pequeñas irregularidades que hayan fracturado el cartílago también, si no están bien alineadas luego con la cirugía, van a producir artrosis. Y los cirujanos hacen verdaderas maravillas, pero aún así las fracturas a este nivel articular son muy complejas, ¿vale? Bueno, y lo que os he dicho, en las lesiones de rodilla que provoquen falta de movilidad o atrofia, pues evidentemente también van a degenerar artrosis de rodilla, un cruzado que no rehabilites bien, o que luego el paciente tenga un requerimiento alto sin estar preparado. Esto es lo mismo, son malas alineaciones. En este caso es por enfermedad, es genético, como es el señor, pero este señor lo llevamos viendo mucho tiempo en las consultas. En este señor, con esta edad, a lo mejor ya no vamos a poder hacer nada, pero si en su momento se hubiera hecho algo, una cirugía correctora, en este caso es una cirugía, probablemente la calidad de vida hubiera cambiado mucho. Las cirugías correctoras de hoy en día son una pasada, las de hace 20 años no. Por eso tampoco se estaban haciendo en todos los casos. Bueno, como hemos hablado, tenemos factores que actúan a nivel sistémico o a nivel articular. Y estas son conclusiones, una enfermedad incurable, que aunque tenemos bases histológicas y ayudan a explicar las discrepancias clínicas, no las sabemos todas, que hay factores de riesgo que condicionan su aparición y que algunos los podemos modificar, que actúan de manera coincidente alterando las propiedades de los tejidos articulares y la mecánica articular, pero que no está claro los mecanismos directos por los cuales actuarían. En la mayoría de estos factores de riesgo aún no los tenemos claros. Sabemos qué pasan, sabemos qué están, sabemos que podemos actuar, pero no sabemos aún exactamente cómo están haciendo, ¿vale? Y esto nos vendría muy bien para poder tener tratamientos de futuro más adecuados a la patología que tiene el paciente. Bueno, ¿y la osteoporosis? Bueno, la osteoporosis, ¿qué es? Es una patología esquelética, progresiva, caracterizada por una baja masa ósea y un deterioro de la microarquitectura del tejido óseo. Con lo cual esto va a producir una disminución de la resistencia ósea y aumenta el riesgo de fracturas. El problema de ella es este, que ya lo ha dicho Silvia. Es una enfermedad silente, no da síntomas hasta la fractura. No duele. La osteoporosis no duele. La baja densidad ósea no duele. Lo que duele son las microfracturas, ¿vale? Pero no duele. De hecho, es considerada la epidemia silenciosa del siglo XXI. Hace poco nosotros estudiábamos que era la hipertensión. La hipertensión se le puso remedio. Pues en esto estamos igual. La osteoporosis tiene remedio, pero hay que pensar en ella. Hay que tratarla, hay que pensar en ella.
y hay que tratarla bien. Evidentemente se opcionará la mortalidad y morbilidad con deterioro total de la calidad de vida por las fracturas, no por la osteoporosis. Son las fracturas las que nos van a llevar aquí. Y como hemos visto antes, el hueso es un tejido vivo, se va sustituyendo, se activan los osteoclastos que remodelan, llegan los osteoblastos a la zona y van mineralizando y volvemos a tener hueso nuevo. No se produce siempre igual, con la misma intensidad en el curso del tiempo. Por ejemplo, en la infancia y la adolescencia lo que predomina es la formación sobre la destrucción. Cuando ya hemos dejado de crecer, lo que predomina, lo que hacen es igualarse. Y con la edad la tendencia es que la resorción ósea sea mayor que la formación. Y aquí es donde podemos actuar. ¿Vale? Este es un hueso normal y este es un hueso osteoporótico. Aquí es donde nosotros debemos de intentar que lleguemos a equilibrar esta balanza. Los factores de riesgo vuelven a ser la edad, lo sabemos. Las osteoporosis y las fracturas son más frecuentes a partir de los 65 años, pero bueno, a partir de la menopausia tenemos que pensar en ella por la disminución de las hormonas sexuales, las cuales ya van a causar, ya de por sí, perderlas la masa ósea. De hecho, pacientes con cáncer de mama que estén tratados con estrógenos, como tamoxifeno u otros, se consideran protegidas frente a la osteoporosis. Protegidas, no quiere decir que no se haya que hacer más cosas, pero ya es un tratamiento, el tratamiento de los SER o los estrógenos están ahí, y de hecho eso no es uno de ellos, el tamoxifeno, pero sí que se considera que su efecto beneficioso puede estar protegido. De hecho, cuando empezaron a salir las terapias hormonales sustitutivas para la menopausia, o sea que las dimos como locos. Las dimos para los sofocos, pero también pensando en esto. No íbamos del todo desencaminados, los estudios nos llevaban ahí, pero luego se ha visto que no es la terapia adecuada para la osteoporosis. Y otras causas que hay que pensar en ellas cuando tenemos una paciente, nosotros, la menopausia precoz. Hay que tenerla muy en cuenta, ¿vale? Y actuar de acuerdo a lo que nos vayamos encontrando. Algunos tratamientos, ¿Que no se tiene en cuenta la menopausia precoz? No, pero no tenemos en cuenta muchas cosas. No tenemos en cuenta los corticoides. Los corticoides no los manejamos en la primaria en periodo largo, no lo manejamos nosotros. ¿Vale? Sí que vemos los pacientes, porque son pacientes que un especialista le ha puesto un tratamiento, ¿vale? Pero en pacientes en tratamiento de más de 5 miligramos de corticoides, de dexametasona o la equivalencia, durante más de 3 meses deberíamos de iniciar tratamiento para prevenir la osteoporosis. No lo pensamos, no lo estamos pensando, ni los especialistas que ponen esos tratamientos, que no solemos ser nosotros. Esos tratamientos tan largos no suelen ser primaria, pero están ahí. Las guías, que por fin tenemos ya guías, nos dicen que tenemos que tratarlos. Y una pregunta, disculpe. Sí. ¿Y por qué en pacientes trasplantados que toman mucha cortisona, una desimplantiatriz, un estudio de osteoporosis ni una desimplantiatriz? Pues con tratamientos de ese tipo habría que valorarlo. Lo que no le puedo contestar es si los fármacos que tenemos son adecuados en un paciente trasplantado. Porque yo, por ejemplo, me caí hace 2 meses y me rompí la cadera. ¿Perdón? Y yo, por ejemplo, me caí hace 2 meses y me rompí la cadera de un mes. Si está con un tratamiento corticoideo de larga duración, Sí. va a tener osteoporosis, siempre. seguro. Pues coméntelo con el nefrólogo. No, si es que no me ve ningún nefrólogo. ¿No? Pues, No me ve nadie, no. ¿ya no le ve nadie? Pero quiero decir que, a ver, yo, por ejemplo, porque mi abuela de sitometrías, por privado me dejaba yo, a mí jamás nadie me ha dicho, oye, la abuela no sé qué. Pues mira, cada año, cada 2, como decías, te vamos a mandar una densitometría. Sí. Porque me las hago yo. Sí, lo que estoy diciendo es que no se piensa en eso. Eso, Pero si tiene una osteoporosis, habría que valorar el tratamiento. En su caso, que es un caso muy específico, que es un trasplante, pues sí, ese es un manejo de especializada, ¿no? Deberíamos de contar con especialistas. Pero sí, evidentemente. Si tomamos corticoides, los oncólogos también son muy dados a dar corticoides de larga duración. Hay que proteger.
porque si no tendremos fracturas. Claro. ¿Qué edad tiene? 67. Pero, vale, pues no tendría que haber roto la cadera, salvo que fuera un traumatismo muy importante. No. Bueno, yo creo que caí porque se me rompió. Sí, que suele Creo, pasar. porque no tengo recuerdo de eso. Es posible. Fue tanto dolor que me mareé. Ahora hablaremos de eso, de fractura de cadera. Bueno, hay otros tipos de tratamientos, por ejemplo, en pacientes de cáncer de mama que están tomando inhibidores de la aromatasa, también deberíamos de valorarlo, o de próstata que también toman inhibidores de la aromatasa, que es otro tipo de fármacos. Buenos días. Buenos días. Hay mucha confusión entre artrosis y artritis. Entonces, cuando estás en unas primeras fases de los primeros 5 o 6 años de tratamiento, de diagnóstico, etcétera, te tratan con corticoides, te tratan con prednisona, metotrexato, etcétera. Entonces, claro, si resulta que una persona puede tener en un momento determinado de su vida, 2 o 3 años, conviviendo artrosis y artritis, y resulta que la medicación de una es perjudicial para la otra, ¿qué medicación? sentido común prevalece a la hora de medicar? ¿Qué medicación es mala de la artritis para la artrosis? La prednisona, Osteoporosis, para la osteoporosis. la prednisona, Estamos hablando de osteoporosis, sí, no sí, de bueno, artrosis. la prednisona, el metotrexato, entiendo. Entonces, lo que hay que valorar, en ese caso, metotrexato no estaría incluido, la prednisona sí. Lo que hay que hacer es, si vamos a tener tratamiento de más de 5 miligramos durante más de 3 meses, es ponerle un preventivo para la osteoporosis. Siempre. Sí. Hay que hacerlo. Porque si no, nos romperemos. Al final, habrá una fractura. Siempre. De hecho, la SEIOM, que es la Sociedad Española de Investigación en Metabolismo Óseo, es la única que ha hecho una guía que la vamos a ver luego, el tratamiento, y ya habla de la osteoporosis glucocorticoidea. Dice que hay que hacerlo. En este caso hay que poner un bifosfonato. Y hay que ponerlo. ¿Durante cuánto tiempo? Mientras dure el tratamiento. Y a lo mejor un poco más, dependiendo de la evolución de la masa ósea. Pero estoy hablándole sin densitometría. ¿Qué grado tiene de osteoporosis? ¿Qué grados? Sí, no, la haremos, pero sin densitometría. Si estás tomando más de 5 miligramos de cortisona al día durante más de 3 meses, hay que poner un bifosfonato. ¿Hay que poner, disculpa? Un bifosfonato, tratamiento para la osteoporosis. ¿Vale? En este caso es un bifosfonato, que es lo que recomienda la SEIOM. ¿Vale? Hay que hacerlo. ¿Lo hacemos? No. ¿Es cierto? No. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. ¿Vale? Bueno, enfermedades digestivas. Aquí sobre todo están hablando de enfermedades que nos van a alterar el metabolismo del calcio o que van a impedir que el calcio se absorba. ¿Vale? O la vitamina D, que luego hablaremos de ello también. Muy bien. Vale. Y el tabaco y el alcohol. Y el café. También. ¿Vale? Que aparecerá también en algún momento. ¿Ha dicho bifosfonato? Bifosfonato. El tabaco produce disminución de la absorción del calcio, ¿vale? Que lo vamos a ver un poquito después. El alcohol lo que hace es que inhibe la activación de los osteoblastos, ¿vale? No es solo... eso es los estudios que tenemos ahora, ¿vale? Y el café también. El café lo que hace a altas dosis, evidentemente, no un cortado que tomes al día o 2, sino café a altas dosis también produce que precipite el calcio y no se absorba vía intestina. Y alguna cosa más. Bueno, los síntomas son sencillos, porque estos, bueno, los sabéis más vosotras que yo, ¿vale? Son dolor, rigidez, ruidos y irritación. Estamos hablando de la artrosis, limitación de la movilidad. Y derrame articular. El derrame articular no lo produce el hueso. Lo que pasa es que en la artrosis lo que vamos a tener es un proceso inflamatorio subcondral debajo del cartílago que se ha roto, ¿vale? Hay proliferación de vasos, de productos inflamatorios y también se va a inflamar la cápsula sinovial que hemos visto antes, que era azulita. Y esa es la que va a producir más líquido, porque lo que hace cuando está inflamada es defenderse pues poniendo más líquido, ¿vale? Lo que intenta es que haya más productos para reparar el cartílago, pero que no lo va a conseguir. Eso puede pasar también en el
¿Perdón? Puede pasar también en el pie. Claro. Tobillo, articulación, todo. Claro, si tenemos una, en vez de una fractura de meseta tibial, tenemos una fractura de tobillo. Un paciente que tenga una fractura de tobillo o que tenga un pie cabo o que tenga una deformidad en varo del pie, también producirá. Si tú te ves entrar a una persona que te anda con los pies para adentro a tu consulta, sabes que va a acabar con una artrosis no quiere decir que le duela, pero va a acabar con una artrosis de tobillo seguro y hay que estar atento. Muy bien. Pueden ocurrir en cualquier articulación, aunque los más frecuentes, según la literatura, son rodilla, cadera y manos. ¿Y es lo mismo que un edema óseo? No. El líquido ese. El edema óseo, si tú en una resonancia, en una artrosis de rodilla, una persona que está sintomática, le haces una resonancia, tendrá edema óseo subcondral. Sí. No es lo mismo que lo que has dicho de... Sí, es lo mismo, pero en vez de hacerlo a la sinovial, que es el derrame, es dentro del hueso. Yo lo describo a mis pacientes cuando tienen un derrame, un edema óseo, es como un hematoma que tú tienes aquí, pero en vez de tenerlo ahí, lo tienes en el hueso, que es muchísimo más difícil de tratar y tarda muchísimo más en recuperarse. ¿Vale? ¿Y cómo se trabaja el edema? Con antiinflamatorios y descarga, no podemos hacer más. ¿Qué es? Descarga. No hacer nada, no trabaja. Reposo. Y hay que hacer para la artrosis, o sea, que Reposo es que no fenomenal. es la rodilla que se mueve. Claro. Está seguido. Vale, pero ¿qué podemos hacer ahí? Ejercicio sin carga, piscina, Cristina. bici, estática, estática, que no tiene golpes. Podrías hacerlo, siempre que no duela. Vale. Bueno, la intensidad de los síntomas, como hemos dicho, es que dependen. Nosotros nos encontramos, en serio, gente que tiene signos incipientes de artrosis en las radiografías, pero sin embargo la limitación es brutal. Y gente que tiene muchísima degeneración ósea y no tiene nada, porque depende de muchas cosas individuales, depende de la musculatura, depende de muchísimas otras cosas, que aún tampoco sabemos, pero es muy variable. A mí lo que me ha sorprendido mucho es que el pie cabo sea es por la artrosis. No. El pie cabo producirá artrosis. Porque quien apoya Las articulaciones, los huesos están hechos para cargar de una forma determinada. Si nosotros tenemos un pie cabo, ¿vale? Y que estás apoyando en que tu peso, en vez de tu peso aquí cuando llega de la tibia al tobillo, llega al astrágalo, a un hueso, se distribuye por la planta del pie. El pie hace así, ¿vale? Y entonces lo que hace es transmitir la fuerza a todo el suelo. Si tú lo tienes así, ¿dónde lo transmites? Solo aquí y aquí. Entonces al final está sobrecargando la articulación. Muy bien. ¿Y la osteoporosis? Bueno, no tiene síntomas lo que es la osteoporosis. Es asintomática, por eso ni la diagnosticamos, muchas veces no la tratamos, y la adherencia al tratamiento también es difícil. Conseguir, por nuestra parte de los médicos, la adherencia al tratamiento es difícil. No son fármacos amigables tampoco, aunque ahora ya tenemos muchos muy mejores, pero como no tienes dolor, como no tienes molestias, es difícil. Es igual que la hipertensión, es que es muy similar. La hipertensión, cuando te tomas la pastillita o vas preocupado, cuando te duele la cabeza, es que me ha subido la tensión. Vale. Pero la osteoporosis no. ¿Cuándo recibimos al paciente? Cuando se rompe. ¿Vale? Pero una pregunta, ¿no puede producir fragilidad, por ejemplo, en el cuerpo? Parece fragilidad en los huesos y lo que puede doler son microfracturas. No, sino la osteoporosis en sí le quita fuerza al cuerpo, al hueso. Al hueso. Y entonces, en consecuencia, en tu cuerpo. Sí, tiene No. menos. Eso es. Pero la osteoporosis no duele. No, Si no, duele, ya. puede Sí. ser que no te hayas movido lo suficiente, pero lo que mucho duele son las esfuerzo. microfracturas. ¿Vale? Las microfracturas sí que duelen. Esas sí que duelen y esas se nos escapan, porque no son fáciles de ver, son muy difíciles de ver. ¿Vale? Bueno, lo que hemos dicho, se asocia una disminución de la calidad de los pacientes y un aumento de la mortalidad. Las fracturas normales o las típicas de la osteoporosis las encontramos en radio distal, en columna vertebral, húmero proximal y la cadera. ¿Cuál es la más frecuente?
cadera, ¿no? Pues no, son las vertebrales. Ahí es donde tenemos que entrar nosotros. Las fracturas vertebrales. Cuando nosotros tenemos una paciente menopáusica que tiene unos factores de riesgo que ahora veremos, tenemos que buscar la fractura centinela, llamamos fractura centinela, a esa fractura de estas. ¿Estas fracturas? Esa fractura igual no ha dolido. No ha dolido como una fractura. Tendrá una molestia, tendrá una pequeña molestia, es un paciente que, uy, cada vez estoy más bajito, cada vez estoy más bajito. Si estoy más bajito, algo pasa. Los discos, es verdad que los discos vertebrales van disminuyendo, pero es muy probable que tengamos acuñamientos vertebrales. Y eso es lo que tenemos que buscar. Ahora hablaremos de esto también. Esto no lo estamos haciendo los médicos en las consultas de primaria. ¿Se asocian esas microfracturas vertebrales a vértigos? ¿O no necesariamente? No necesariamente. La artrosis cervical, si me oye mi mujer, me mata, mi mujer médico rehabilitador del Hospital de Sagunto. En las artrosis cervicales sí que vemos, según los médicos rehabilitadores, no hay vértigos de origen cervical, ¿vale? Hay otras cosas que hay que ver, pero sí, la inestabilidad, ¿vale? Las molestias, las contracturas sí que pueden producir algún cuadro, o por lo menos nosotros en las consultas de primaria los vemos y no nos podemos achacar muchas veces a otra cosa. Pero estas no, estas producen deformidad. Las vertebrales sobre todo son dorsales, ¿vale? Sobre todo en la zona de transición de la columna dorsal a la columna normal, lumbar, que es la charnela. Esta es la que más artrosis también genera, en la columna, la zona de transición de la curva de la espalda. Y esta es la más vistosa, porque es la más cañera, la que más problemas nos da. Pero ahí tenemos un extremo distal de radio, ¿no? Lo digo porque, aunque es secreto profesional, porque vas a ser un poco... Sí. Ya ha Vale. sido por eso, por osteoporosis. Y la espalda también, por osteoporosis. Pero la fractura por fragilidad, cuando nos viene una paciente mayor, pues suelen ser más mayores, tú porque tienes una osteoporosis supongo que ya más avanzada, con una fractura de extremo distal de radio, esa no nos llama la atención en el servicio de urgencias. La operamos o la enyesamos o lo que tú quieras, pero no pasa al siguiente escalón. Oye, esto es una fractura por fragilidad. Ahí es donde tenemos que trabajar. ¿Vale? Donde tenemos que trabajar los protocolos que hemos comentado. ¿Vale? Esta es muy fácil. Mujer de 70 años que llega a la consulta y a urgencias y se ha roto la cadera. Pues una fractura por fragilidad, vamos, salvo que se haya caído de una escalera. Eso es otro. ¿Vale? Importante. Bueno, ¿cómo se producen? ¿Vale? Tras una simple caída, tras esfuerzo, estornudo. Cuando tenemos una fractura de cadera, lo vamos a ver por encima, en una mujer, eso incrementa el riesgo de que su hija tenga una fractura de cadera o tenga una osteoporosis por más de 3. ¿Vale? ¿Por qué? Porque y esto está controvertido también, pero los estudios que se han ido haciendo parece ser que se asocia que la arquitectura o la forma de los cuellos femorales de esa mujer, ¿vale? Y que se hereda, es más propensa a tener fracturas que otros. Si tiene osteoporosis, si no tiene osteoporosis no. ¿Vale? Entonces, en los movimientos de levantarse o cualquier cadera de flexión de cuerpo, se puede producir una microfractura. Cuando tenemos una paciente mayor que tiene osteoporosis y que se queja de la ingle, hay que hacer una placa. Muchas veces no vemos nada. Hay que dejarla en descarga, porque probablemente tenga una microfractura. Y estemos evitando que tenga una fractura, o hagamos lo que tengamos que hacer, hacerle un TAC o lo que sea, ¿vale? Pero eso es importante. Esas cosas hay que pensarlas. ¿Cuántas pacientes tenemos con dolor de ingle que vienen, o de cadera que vienen, que tú le haces una placa y no ves absolutamente nada? Pues bastante. Puede tener artrosis, también. Estoy hablando de osteoporóticas. ¿Vale? Lo dicho, la aparición de una fractura incrementa el riesgo de tener fractura. La fractura centinela suele ser esta más que esta, pero es una escalada de violencia. ¿Vale? Cuando se ha producido esta, probablemente tengamos una de radio, ¿vale? Igual nos libramos de la de húmero, pero acabamos con una fractura de cadera, ¿vale? Si no ponemos remedio, ¿vale? Y tenemos remedios para hacerlo.
¿Cómo lo podemos tratar? Bueno, la artrosis. Aquí es donde nosotros este año nos han dado un poco, o en 2022, nos dieron un poco una bofetada con la nueva guía, bueno, es NICE, es de los ingleses, que lo que hacen es, se juntan unos expertos, revisan toda la literatura que hay publicada y van haciendo recomendaciones sobre, que nos vienen muy bien, ¿vale? Que nos vienen muy bien porque no nos da tiempo a nosotros a estudiárnoslo todo. Entonces, en un pequeño compendio te dicen todas las evidencias que hay. En eso voy a basar esto. Tratamiento fuerte recomendado, hay que decir que hay estudios con evidencia científica que dicen que funciona. ¿Vale? ¿Qué funciona? Lo que estamos haciendo hoy. Educación. Pero no, nosotros tenemos que trabajar, sé que ahora vosotros sois los que estáis sufriendo la patología, pero tenemos que trabajar mucho antes. Tenemos que trabajar, y para eso es importante la asociación o las asociaciones de pacientes, porque esto tiene que empezar a trabajarse mucho antes. Si lo trabajamos mucho antes, pues tendremos mejores resultados, ¿no? Y llegaremos a nuestra vejez pues mucho mejor. Nosotros ya hemos llegado tarde, paro. Nosotros ya lo que tenemos ya lo tenemos. Vale, promover evidentemente la pérdida de peso, ya no solo por las cargas, que también, sino por el proceso, el factor proinflamatorio de la grasa, y ejercicio. Una prescripción individualizada acorde a las circunstancias y preferencias del paciente. Con ejercicio aeróbico y ejercicios de potenciación como pilar fundamental terapéutico. ¿Cuándo os ha dicho un médico en la consulta el tipo de ejercicio que no sea caminar o ir a la piscina? ¿Vale? Nunca. Pues no tenemos formación tampoco, ¿eh? No es que seamos unos que queramos fastidiar, es que tampoco tenemos toda la formación. Y aquí también necesitamos ayuda. Y mirad, el Tai Chi. El Tai Chi va a aparecer en esto, va a aparecer en la artrosis. Sobre todo está recogido los estudios en artrosis, pero también lo vamos a ver en la osteoporosis. Es uno de los pocos que sí que tiene estudios refrendados y que sí que nos están diciendo que funciona, ¿vale? El Tai Chi. ¿Vale? Curioso. Yo lo he aprendido también preparando la charla, no la charla. Bueno, os voy a contar una historieta, ¿vale? Para desengrasar un poco de tanta ciencia y ver si os lo puedo ilustrar, ¿vale? Y para ello, pues, he usado un conejillo de indias, que soy yo. Yo soy el alto. Este es mi cuñado, ¿vale? Yo vi aquí, aunque no se ve ahora, ¿vale? Porque estoy haciendo así, ¿vale? Y dije, bueno, esto hay que cambiarlo, vamos a tener que empezar a hacer ejercicio, y empecé a entrenar para correr, ¿vale? Me compré un Garmin, ¿vale? Esto es la leche, y te pone, pero las pilas, ¿vale? Odio a los runners, aunque yo corro, pero les odio en la consulta, ¿vale? Entonces mi cuñado, ¿hacemos una carrerita? Pues sí, vale, venga, vamos para allá. Perdón. Los años orales es lo que más se usa para el tratamiento del dolor por artrosis, ¿o no? Un antiinflamatorio no esteroideo. El Arcoxia, que muchos habréis tomado, ¿vale? El Voltaren, ¿vale? ¿Es el más usado? Pues no es el más usado. Nosotros lo que más estamos dando es el paracetamol, para tratar el dolor. Ahora veremos qué pasa con el paracetamol. También es importante la ergonomía y productos de apoyo, no dejar, si tenemos una artrosis una artrosis, cuando duele es bueno ponerle una artrosis o una ortesis, para que no duela, o una rodillera estabilizadora de la rodilla si tenemos, por ejemplo, una rótula mal alineada, ¿vale? Esto sí que lo tiene que prescribir el médico, ¿vale? Pero es importante, sí que los podemos usar y están recomendados. El ejercicio terapéutico, como hemos visto, ¿vale? En bicicleta estática en caso de gonartrosis, o la yoga en caso también de gonartrosis y de colchonartrosis de la cadera, eso es la rodilla, perdón, ¿vale? Pero sin dolor. El ejercicio que hagamos no puede doler, ¿vale? El calor. Perdone, ¿conoce usted la magnetoterapia? Ahora hablamos. La termoterapia y la masoterapia, que es masajes autoadministrados sobre todo, porque es
es lo que más se suele hacer, con un antiinflamatorio tópico, ¿vale? También están recomendados, con el AINE tópico, y las infiltraciones con corticoides, ¿vale? Esto es lo que tenemos que está recomendado. El conditín sulfato, que lo hemos hablado antes, el Condosulf, el Condosan, también. El sulfato de glucosamina, que también no empezamos a tratar, no tiene una recomendación, ¿vale? Ahora mismo no está, ¿vale? El conditín sulfato con sulfato de glucosamina, que vienen unidos, sí que tiene recomendación y evidencia, ¿vale? Pero no sola el sulfato. Este lo usamos igual, es que cuando aparecieron, como no teníamos nada, lo usamos muchísimo, con terapias muy largas, ¿vale? De hecho, la perrita que veis, que habéis visto ahí, tiene una displasia de cadera y toma conditín sulfato, ¿vale? Sirve en los momentos de crisis, de dolor agudo, pero es un tratamiento a largo plazo. Tienes que estar tomándolo por lo menos 3 meses. ¿Tiene algún nombre que sea más fácil? Condrosan, o Condosulf. ¿Es el que va mezclando las dos cosas? El Condosulf. Mi médico de cabecera dice que no se retira. Mi médico de cabecera. Sí, pero si es conditín sulfato, sí, es efectivo. Y lo dicen las guías, no lo dice. No lo dice. Lo que pasa es que están intentando retirarlos del mercado. Es por ahí pienso yo, por ahí voy yo. Están intentando retirarlos de la financiación, perdón. El problema es que son caros, entonces muchos médicos de cabecera son reacios a recetarlos por el hecho de que ya lo intentaron quitar de la financiación. Sí. Y hay muchos médicos reacios a recetarlos. Entonces te dicen Comprobadas en la parafina para artrosis de manos, esos son tratamientos que se hacen sobre todo en los gimnasios de rehabilitación, ¿vale? Pero la parafina es bastante importante. Es buena. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la rodilla, veréis luego, y en la cadera es que no es imposible ponerlos, pero en las manos sí que va muy Y bien. el Pantremol también Va muy bien. Pantremol va muy bien. es un líquido que se pone en el agua. Frenada, como que sí que funciona. Yo no creo mucho en la acupuntura. Me he hecho alguna vez y me ha ido para alguna cosa bien, pero bueno, tiene estudios detrás que sí que funciona y que mejora el dolor. te quita mucho el dolor. ¿Vale? La duloxetina es un antidepresivo, ¿vale? Que se usa también en la terapia del dolor y que también se puede usar en las fases cuando ya no nos funciona nada. Y otra técnica que es más invasiva es la ablación de los nervios que llegan, o sea, de la inervación. Aquí lo que hacemos con la radiofrecuencia de los nervios geniculados es socarrar, quemar los nervios sensitivos que van a la rodilla. No curamos nada, pero lo que estamos buscando es un bloqueo del dolor. Desaconsejados, condicionados. Esto quiere decir que hay algún estudio que va bien, otro que no, hay discrepancias entre autores. Esto lo vamos a ver en varias veces, ¿vale? Aquí está casi todo lo que se hace en rehabilitación. Ya. Y son desaconsejados. Desaconsejados quiere decir no que te hagan mal, pero que no hay evidencia científica que diga que mejore, ¿vale? Por mucho que nos lo A vendan. mí sí. ¿Ves? Pues ya está, eso es. Y estuve con una, ¿cómo se llama? Es que te he dicho la busitisna. Aconsejados. A ver. Eso nos dicen nuestros amigos los ingleses. ¿Y tu mujer qué dice? El paracetamol, que se vaya ¿Qué dice de los test? de los TENS, que no, que los TENS, a ver, el TENS no ayuda en la artrosis, pero sí que es analgésico. Sí que es analgésico el TENS. El TENS es electroterapia, ¿vale? El TENS lo llaman, es un tipo de electroterapia que lo que produce es efecto analgésico. Lo que hace es segregar endorfinas en la zona. Yo voy a comprar un aparato, eso lo digas. Yo también tengo aparato, pero el TENS es analgésico, no cura, Para que me calme el dolor. pero sí que calma el dolor, ¿vale? Y el paracetamol. El paracetamol es lo que más usamos, porque nuestros pacientes, cuando son muy mayores, con muchas comorbilidades, que toman un montón de medicamentos, a veces no nos queda otra que acabar en el paracetamol, ¿vale? Y el paracetamol lo usamos. El paracetamol ya sabemos que tenemos que vigilarlo porque produce alteraciones hepáticas, ¿vale? Pero bueno, según los estudios y la ¿Y qué revisión, te tomas pero si el paracetamol no te va bien? pues eso, ¿Qué cuesta más? ¿Nortil? antiinflamatorios. Es que a mí hace unos meses me retiraron totalmente el paracetamol. Bueno, nosotros tenemos nuestra escala de la OMS y la vamos a seguir utilizando porque nosotros tenemos que aliviar el dolor
A ver, yo de cuando alguna no forma. tengo dolor no me lo toco, Claro. pero a ver cuando me da. El ácido hialurónico. ¿Por qué está controvertido? A ver, el ácido hialurónico funciona, porque en nuestra experiencia, en determinados pacientes, no en todos, Exacto. pero funciona, ¿vale? Hay pacientes que sí, que con un pinchazo están 6, 7 meses sin molestias, ¿vale? No en todos, evidentemente. Pero lo que nos pasa es que hay tanto en el mercado, ¿no? El otro día tuvimos una charla, nos dicen, es que yo pongo esto y parece agua, no les hace nada. Hemos cambiado de ácido hialurónico. Este va muy bien, pero no tenemos estudios reglados. Sí que tenemos los estudios de las casas comerciales, ¿no? Y los estudios de las casas comerciales siempre son buenos. Se pone, por favor, lo ponen también en algunos pacientes con algo. Que con el hialurónico. Este preparado lo hacemos nosotros. Nosotros hacemos una extracción sanguínea, lo centrifugamos, ¿vale? Esa es la centrifugación. Y luego tenemos que coger una parte de la fracción del plasma. Una parte de la fracción. O sea, los factores de crecimiento que pinchamos no están en todo el plasma, están en una zona, ¿vale? Los que son más puros. Es difícil también que esto esté homogenizado, ¿vale? Porque depende de muchas cosas. Esto lo hacemos nosotros manuales. Cada vez los kits son muchísimo más sofisticados y ya te van garantizando, pero aún no lo sabemos, ¿vale? Entonces, si coges un poquito de glóbulos rojos, igual ya no, ese pinchazo ya no va igual. No está del todo estandarizado, ¿no? Y no hay estudios. Si se hacen ecoguiados, si no se hacen ecoguiados, los estudios no son concluyentes. ¿Va bien? Igual que el ácido hialurónico. Hay gente que le va muy bien. Lo pinchamos no solo en la artrosis de rodilla, lo pinchamos también en tendinitis, en algunas bursitis, ¿vale? Pero no siempre van bien. ¿Influye algunas? Que no tienen aún evidencia favorable ni contraria. Aquí está la magneto, ¿vale? Campos magnéticos pulsados, ahí es donde la tenemos. Igual que las plataformas vibratorias, que las tenemos en todo, vas a cualquier gimnasio, plataformas vibratorias, y ya no se sube nadie, ¿no? Pues están ahí ponemos la botella, eso, ¿no? Pero ya está. Estas no tienen ninguna. La parafina en cadera y rodilla es que no tienen estudios, porque no ponemos parafina. Ahí, en la cadera no ponemos parafina. Por lo tanto, hace falta seguir investigando, ya que ya sabemos que tratamientos médicos que estamos usando de este tipo sí que nos funcionan en algunos pacientes. No tenemos respaldo científico aún para decir, este sí, en este paciente sí. No podemos tomar esa decisión porque no somos conocedores, pero sí que hay pacientes que nos funcionan. Entonces hay que seguir investigando porque estos fármacos habrá que seguir usándolos. Bueno, y luego ya el tratamiento quirúrgico, que es cuando ya hemos agotado todo. Hay diferentes tratamientos, opciones. La primera que se suele hacer o se ha hecho en muchas ocasiones es las artroscopias de limpieza articular. ¿Vale? Esto, claro, esta normalmente sí que muchas veces cuando se hace la artroscopia de limpieza, que lo que se hace es simplemente meter las cánulas y lo que hacemos es meter líquido por un lado y que salga por el otro y limpiar los cuerpos libres, y si hay zonas inflamadas con el motor comérnoslas. Eso es lo único que hacemos, ¿vale? En las limpiezas, en las de limpieza. Hay otras cosas que sí que se suelen hacer, que son las mosaicoplastias, que lo que hacen es quitar hueso de una zona y meterlas en los cóndilos femorales, tal, pero no acaban de funcionar bien. Podemos tener un momento que mejoremos, pero estas no suelen acabar bien. Si es solo una artroscopia de limpieza, sí, porque lo que hacemos es quitar cuerpos libres, quitamos inflamación y durante un tiempo puede ir. Aquí siempre se pone un ácido hialurónico, o más, o dos, ¿vale? Hay ácidos hialurónicos en la rodilla que lo que hacen es los ponemos de tal forma y tienen una composición que lo que hacen es pegarse a los cóndilos y no se despegan. El ácido hialurónico que ponemos normal, ese no, ese va en la articulación y está ahí en medio. Y hay ácidos hialurónicos que por técnicas artroscópicas los podemos poner y se quedan pegados por su formulación, ¿vale? Con eso se está estudiando para ver si realmente ese tipo de viscosuplementación funciona mejor que la articular. Las osteotomías, esto es lo que hemos hablado, el señor aquel que tenía las piernas arqueadas,
tenía que haber tenido una osteotomía. Las osteotomías valguizantes son, son cirugías súper gordas. Aquí lo que estamos haciendo es cortar la tibia, ¿vale? Quitarle una cuña para que se ponga recta y luego ponerle el hierrajo. ¿Vale? Es una cirugía importante, ¿vale? Por eso antes no se hacían, ahora se hacen más porque las técnicas ya son mucho más sensibles. La reina, que es la prótesis de rodilla es la que nos ha dado mucho juego y funcionan bien. Cada vez las cirugías son menos agresivas. De hecho, en Madrid hay una clínica que lo ha importado de Inglaterra, que es la cirugía, cirugía y alta en el mismo día, ¿vale? Que son técnicas mucho menos invasivas, lo que pasa es que de momento solo son para pacientes muy seleccionados, pacientes muy jóvenes. ¿Se hace con la técnica robótica? Esa que digo, sí, que la debemos de considerar según la localización. Por ejemplo, cadera y rodilla, también, como veis, el tai chi y el yoga, que lo hemos puesto. La artrosis nodular es la mano, la artrosis de la mano, que se producen los nódulos y las deformidades. Perdón. Una preguntita. Cuando la artrosis es, digamos, toda generalizada, ¿hay que hacemos? Porque he visto que hay jugadores, que es mi caso, he visto que vamos rodilla, cadera, pero cuando es todo el cuerpo más exagerado, ¿qué hacemos ahí? Porque claro, son todo cosas, digamos, independientes. Pues tendrás que hacer de todo. Es cierto, si tú te pones mucho corticoide en la piel, produce un adelgazamiento de la piel y produce una hipotrofia, ¿vale? Y puede producir lesiones, ¿vale? Entonces se ha pensado que siempre que ponemos el corticoide, vamos a adelgazar las estructuras. El corticoide está contraindicado pincharlo intratendón. Dentro del tendón no se puede pinchar porque acaba degenerándolo y se rompe. Lo que cuando pinchamos una bursitis del hombro, del hombro del bíceps, no lo pinchamos en el tendón, lo pinchamos peritendinoso y ahí no corre peligro. Pero si lo pinchas dentro del tendón, acabas degenerando. Bueno, ¿cómo lo podemos usar? Aquí tenemos la osteoporosis. Esto es lo que nos enfrentamos los médicos para tomar la decisión de qué hacer con una paciente que puede tener osteoporosis. ¿Vale? Como hemos visto antes, están todos, una paciente, están todos los factores de riesgo de fractura. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿En qué momento decidimos? Tienes que hacer una densitometría. Hemos hablado de la densitometría, ¿no? Que no me la hace, que no sé qué. ¿Cuándo tenemos que hacer una densitometría? Vale, pues como esto es un galimatías, al final ha llegado la SEIOP, la Sociedad Española de Metabolismo Óseo, y ha hecho una guía. Una guía en la que nosotros nos vamos a basar en estos tres datos. En la edad del paciente, los antecedentes personales de fractura osteoporótica y los valores de densitometría a la hora de a qué paciente vamos a tratar. Si yo tengo una paciente mayor que ya ha tenido fractura propia o antecedentes familiares de fractura, también lo podemos ver, pero si ya ha tenido antecedentes personales y tiene una densitometría ósea baja, lo vamos a tratar. Vamos a ver, ¿vale? Entonces, la Sociedad Española de Reumatología, el consenso dice que tendríamos que hacer una densitometría a toda persona que cumpla uno de estos criterios. Fijaros, el índice de masa corporal bajo es riesgo de osteoporosis. Cuanto más índice de masa más bajo, más riesgo de osteoporosis. ¿Vale? A cualquiera de estas deberíamos hacer que tuvieran uno o dos de estos, que son riesgo moderado. Entonces, en estos está indicado hacer ya algo más activo. ¿Vale? Menopausia precoz, que hemos hablado antes. La menopausia precoz, si encima fuma, pues vamos a hacerte una densitometría. Pacientes con trasplantes sólidos. Se ha ido. Digo, es que en algún sitio lo he leído. ¿Vale? También está indicado hacer la densitometría. Vale. Y la densitometría, cuando tenemos eso, lo hacemos y esto es lo que mide. Es una prueba de diagnóstica que mide el grado de mineralización del hueso. Podemos medir en columna lumbar y en cuello femoral. ¿Vale? La que más nos va a orientar es el cuello femoral, aunque usamos las dos. Y en pacientes de tratamiento se recomienda realizarlas cada 2 años. En los pacientes sin tratamiento
que tiene una densidad mineral ósea normal, ¿eh? Deberíamos de hacerlo cuando cambia la situación. Por ejemplo, le hemos hecho una menopausia precoz en una mujer de 55 años o de 60 años, ¿vale? Y nos ha salido normal. ¿Cuándo se la deberíamos de hacer? Cuando cambie el factor de riesgo. Si no ha pasado nada, el factor de riesgo ¿cuándo cambia? Cuando cumple 65 años. ¿Vale? Y siempre que haya un factor de riesgo. Por ejemplo, me sale una densidad ósea baja, no una osteoporosis, pero sí una osteopenia. ¿Vale? Y la trato ¿con qué? Con calcio, solo con calcio. Pues deberíamos de hacer una densitometría en un año probablemente para ver si la terapia es adecuada. Pero, si estamos haciendo un tratamiento activo con fármacos para la osteoporosis, no debemos de hacerla antes de 2 años. Porque en el primer año, los fármacos lo que nos van a dar es una bajada de la densidad mineral ósea. Los huesos no son más frágiles, pero sí que en la densitometría nos va a dar más bajo y nos puede confundir y decir, coño, no lo estamos haciendo bien, no lo estamos dando, no es verdad, baja por causa del fármaco. ¿Vale? Y en la osteoporosis, tenemos prevención primaria, que es dirigida a toda la población, que es el calcio y la vitamina D, en la ingesta diaria. Nosotros preferimos que sea por producto natural más que por medicamento. Ya ahora hablamos de eso. Ejercicios físicos de impacto. Impacto quiere decir que haya que el hueso note. Por ejemplo, la piscina no es buena para la osteoporosis, porque el impacto lo que hace es que los osteoblastos se pongan en marcha. Exposición moderada al sol, aparece el tai chi otra vez, sobre todo prevención de caídas y evitar lo que os he dicho antes, alcohol, tabaco y cafeína. Bueno, el calcio es lo más importante, deberíamos de ingerir al menos 1 gramo de calcio al día en los pacientes de osteoporosis, sí, ¿vale? Y sobre todo si están tratados, ¿vale? Y los encontramos pues, en los lácteos. Nosotros lo que les damos a los pacientes es esto, ¿no? Es tablas como esta en las cuales decimos los alimentos que hay, qué calcio tienen por cada unidad, y lo que tienen es que hacer las cuentas para llegar a mínimo 1 gramo día. Aquí pone 1300, pero con 1 gramo es suficiente. ¿Vale? Esta es otra que también damos. ¿Te lo ves? Poner en el desayuno, tener 300 miligramos de calcio, como tú quieras, aquí los tienes, en la comida otros 300, en la cena otros 300, y intentar añadir más pues en alguna de los tentempiés que hagamos. ¿Al día cuánto calcio tenemos? 1 gramo. Entre 1 gramo, entre 0,8 y 1,3, pero bueno, nosotros 1 gramo, que es lo más fácil. ¿Vale? Las inyecciones, perdón, las inyecciones. Ya hemos hablado de alguno, pero bueno, sobre todo eso, mucha sal, fosfatos que están sobre todo en las conservas y las salchichas, deberíamos también de reducirlos porque aumentan la pérdida de calcio y hacen hiperparatiroidismo secundario. El hiperparatiroidismo lo que hace es que haya más recambio óseo. ¿Vale? Bebidas bicarbonatadas, ya no estamos hablando solo de Coca-Cola, gaseosa. La gaseosa no tiene o el agua carbonatada, ¿vale? Estamos hablando del carbonato, lo que produce es un aumento de fósforo y disminución de calcio, con lo cual aumenta la PTH y vamos a también más resorción ósea. Y las dietas vegetarianas. Las dietas vegetarianas, que son ricas en filatos y oxalatos, lo que hacen es que precipiten calcio y no se absorba. ¿Vale? Bueno, es lo que ¿vale? Y la vitamina D, que también quería yo hablar de ella. La vitamina D, porque también hay mucha cosa alrededor de la vitamina D. La vitamina D es fundamental para la absorción del calcio. Si no hay vitamina D, no hay absorción del calcio. La creencia, ¿no?, es que la creencia real, es que la vitamina D se sintetiza con los rayos del sol. Se sintetiza en la piel, bueno, hay una serie de procesos que al final el sol es indispensable. ¿Vale? ¿De dónde la encontramos? La mayor la obtenemos por exposición solar y de cambio de cosas de otras sustancias que tenemos en la grasa bajo la piel que pasan a vitamina D. También puede venir de los alimentos, pero los alimentos tienen muy poco. Es muy difícil llegar con los alimentos a tener las dosis recomendadas de vitamina D. Es muy difícil. ¿Vale? En España
siempre se ha pensado en la creencia de que como tenemos mucho sol, pues tendremos bien la vitamina D. ¿Vale? Esto hace muchos años era la creencia general, y los países nórdicos dijeron, bueno, pues si nosotros no tenemos sol, algo tendremos que hacer. Y por ley, en determinados países, no en todos, pero en Noruega, Finlandia, en determinados, se suplementó muchos de los alimentos por ley con vitamina D. ¿Vale? Con lo cual ellos tienen menos déficit que nosotros. ¿Vale? Porque el sol sí que es importante para la absorción, pero entre que nos protegemos más, cuando vamos al sol nos ponemos protectores importantes por el cáncer de piel, porque la incidencia de los rayos del sol en España solo son efectivos para la vitamina D entre junio, o sea, en los meses de verano, entre junio y septiembre, porque la oblicuidad de los rayos del sol, dependiendo del paralelo que estemos en el mundo, lo que hace es que rebote en la capa de ozono y no entren los rayos ultravioletas igual, ¿vale? Por eso en invierno, en primavera, en otoño, en invierno, en primavera, en España, por mucho que estés al sol, sintetizarás vitamina D, pero no la suficiente, ¿vale? En el trópico no hay falta de vitamina D. Si eres de piel clara, si eres de piel oscura, tampoco, ¿vale? Entonces, la vitamina D no solo por el sol, sino que hay que suplementarla y hay que medirla. No tenemos muy claro en quién tenemos que medirla aún, ¿vale? Porque ahora hay una fiebre, ¿no? con la gente que te pida vitamina D. Y la estamos haciendo y estamos detectando muchísimos déficits de vitamina D. Pero, por ejemplo, yo hasta hace unos meses trabajaba en Valencia, en un centro en Valencia, y ahora trabajo en Sagunto. No tiene nada que ver. Está más bajo, porque la población está más bajo, pero en Valencia, por ejemplo, la cantidad de gente con hipovitaminosis D es muchísimo más alta que en Sagunto. ¿Vale? Estoy en ello, ¿vale? Estoy haciendo investigaciones a ver por qué pasa, pero pasa, ¿vale? Bueno. Y el ejercicio también es importante, como hemos dicho, es ejercicio de impacto, ¿vale? Sobre todo caminar, ¿vale? Excepto en los pacientes con fracturas vertebrales, no debemos de hacer ejercicios de impacto a la fractura vertebral porque no va a ir bien, ¿vale? Bueno, eso es lo que también le damos a los pacientes, que la fuerza muscular y el equilibrio es importante para que podamos hacer más ejercicio. Y lo que hay que hacer también es hacer mucho hincapié en los pacientes en la prevención de las caídas, en los pacientes con osteoporosis, porque ante riesgo, ante caídas mínimas nos vamos a romper. Entonces hay que adecuar el domicilio, ¿no? Les damos este tipo de indicaciones. Importantísimo en un paciente mayor que es hipertenso, o cardiópata, que tiene un montón de medicación. Cuando nos levantamos de la cama, nos sentamos, nos esperamos y nos levantamos, pero si no caemos, ¿vale? Y si caemos porque nos hemos mareado, nos romperemos, ¿vale? Pero también hay fracturas en el movimiento, como hemos hablado antes de la fractura de cadera, ¿vale? Bueno, esto es lo que les recomiendo. Evitar el uso de alfombras, la rumba, pues no, ¿vale? Perritos, pues hay que tener cuidado, zapatillas cerradas, a ser posible. ¿Vale? Y el tratamiento farmacológico, que siempre os lo voy a pasar por encima, ¿vale? Aparte del aporte de calcio y de vitamina D, tenemos otros fármacos cuyo objetivo es tener huesos más resistentes. Eso es pasar de un hueso con poco calcio a un hueso lo más parecido al normal. Tenemos todos estos fármacos, dependiendo de la administración, son los orales o parenterales, ¿vale? Como el denosumab, que es el Prolia, que hemos hablado antes, ¿vale? Estos son los bifosfonatos. Y lo más importante para nosotros es ver dónde actúan, ¿vale? Hay fármacos que lo que hacen es que paran los osteoclastos, hay fármacos que hacen las dos cosas, ¿vale? Paran los osteoclastos y hacen que los osteoblastos generen más hueso, y los osteoformadores. En las fracturas no se usan fármacos osteoformadores. No tienen indicación en ficha técnica, ¿no? Lo hablamos, Silvia. No se usan. Algunos traumatólogos sí que los están usando. No se usan. No es posible usarlo. Los efectos secundarios son muchísimo más grandes que lo que estamos sacando en un paciente no osteoporótico, ¿no? Estoy hablando. Vale.
Y este es un algoritmo que por fin tenemos de decidir qué tipo de fármaco damos. ¿Vale? Hay otro mucho más complejo que dice las duraciones, a los 10 años, tal. Pero ya tenemos, antes no teníamos una excusa, los médicos me refiero, ahora ya lo tenemos. Entonces, en toda paciente posmenopáusica, que su madre haya tenido una fractura o que tenga una fractura, ¿vale? Deberíamos hacer primero, si no tiene, hacer una radiografía de tórax o de columna dorsal, o revisar las que tiene hechas, que a veces las tenemos, ¿vale? Y revisar si tiene fracturas vertebrales. Si tiene fracturas vertebrales, pasar la densitometría y con eso decidir si los vamos a tratar o no. Tenemos armas. Los fármacos son complejos, son muy complejos. Hay que saber, por este no le puedes dar, si tiene un hiperpara, tienes que conocerlos, es difícil, pero lo podemos hacer. ¿Vale? Bueno, estas son las semejanzas y las diferencias, pero bueno, lo que os he dicho, tratamiento en artrosis no muy protocolizados, pero en osteoporosis sí que lo tenemos, que de momento les hacemos poco caso de la parte médica y es lo que hay que pelear. Y solo os digo dos cosas que hay en marcha ya, que son casos de éxito en la literatura. ¿Vale? Por ejemplo, las unidades musculoesquelético. Estos están más orientados a artrosis, pero también se serviría para osteoporosis. ¿Vale? Es potenciar la colaboración entre primaria y especializada. Esto es un programa que ya existe, o sea que se puede hacer, ¿vale? Y está funcionando. El médico de cabecera realiza desde consulta y es revisada por la unidad en menos de 96 horas. Y pueden pasar varias cosas: solicita más información, indica criterio, su aspecto clínico para cambios de tratamiento. Por ejemplo, los cambios del tratamiento de osteoporosis se podían hacer a través de esto si el médico de familia tiene dudas. Pueden citar al paciente o derivarlo o incluso decir qué tratamientos se pueden hacer en las salas de fisioterapia para ese paciente en concreto. Y o redireccionarlo a las consultas quirúrgicas. Esto ya existe. Esto es una unidad de musculoesquelético que está funcionando en el Miguel Servet de Zaragoza. Ahora os diré cuál es el éxito, por qué tiene este éxito. ¿Vale? Y luego lo que hemos hablado son las unidades de coordinación de fracturas. Eso está orientado a la osteoporosis y aquí lo que hacemos son entidades interdisciplinares para la disminución de la incidencia de las segundas fracturas. O sea, la paciente que ha tenido una fractura de cadera se cansaría y se podría ir. Tú deberías de estar, ¿no? Si ya no estás. Vale, ¿y por qué aparece? Porque el tratamiento correcto de los pacientes tras la primera fractura por fragilidad en España no llega al 35%. Y esto hay que subirlo, ¿vale? Sobre todo si son fracturas que no son la de cadera. Porque en la de cadera ya hemos llegado tarde, hemos llegado muy tarde. Pero podemos, en las fracturas de extremo de radio, en las fracturas vertebrales o de hombro, podríamos hacer. Vale, lo que hacen es ahora mismo es búsqueda activa de pacientes con fractura de fragilidad. Se revisan las urgencias, se revisan las radiografías que se hacen y lo que se hace es capturar al paciente y traerlo, porque de momento no se están derivando. ¿Vale? Son de especializada, ahora mismo son de especializada. ¿Y quién las lidera? Pues el profesional que tiene la inquietud. No siempre existen. En Valencia hay alguna, el clínico tiene una, que yo sepa, seguro, Sagunto tiene una, ¿vale? Y algún otro hospital también las tiene, pero esto es importante. Es donde más fracturas por fragilidad caen, en los hospitales. Vale, ¿y qué se diferencian? Bueno, casi os lo he dicho en esto, que las FLS salen porque una persona se interesa por el tema, hace un trabajo y lo pone en marcha, ¿vale? Una persona por su cuenta dentro del hospital, ¿vale? Y la otra, la UME, ha salido como una resolución de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Gobierno de Aragón. ¿Qué diferencia tiene esto? Que esta tiene dotación de personal y esta no. ¿Vale? Tenemos que conseguir esto para todo. Y de CLS deberían de haber en todas las unidades, en todos los departamentos. Y si ahora encima nos van a cerrar, nos van a poner menos departamentos, ¿no? Que es lo que se está oyendo, pues aún es más importante. ¿Vale? Bueno, ¿cómo podemos ayudar a la sociedad? Ya lo hemos visto. Divulgar, hacer visibles las patologías, concienciar a los médicos y a las autoridades sanitarias, promover estudios que necesitamos, implantar programas de prevención, reclamar las unidades y todo lo que se nos ocurra. ¿Vale? Creo que es una iniciativa muy importante que
que necesitamos los médicos también, que nos ayudéis en esto, porque nosotros a veces no podemos llegar sobre todo las autoridades, es más visible hacerlo desde las asociaciones, porque nuestros colegios no están en esto, los colegios de médicos y demás. ¿Vale? Muchas gracias, espero no haberos aburrido. Desde una aproximación amplia, intentar crear un algoritmo de inteligencia artificial para que nos ayude con el diagnóstico y el pronóstico de la artrosis. ¿Y por qué? Porque la artrosis es una enfermedad súper prevalente, es degenerativa, produce dolor, produce discapacidad, es muy prevalente y además con el avance del tiempo y con el envejecimiento de la población, esto aún está incrementando más. ¿Y cuál es el problema de la artrosis? Pues que el diagnóstico es limitado. Tenemos solo criterios clínicos, radiológicos. Cada persona con artrosis es una artrosis diferente, que no nos sirven muchas terapias a otras gente le puede ir bien, a uno no le va bien. No tenemos una buena correlación entre la clínica y los cambios de imagen. Es variable, progresa de forma diferente, da lugar a diferentes grados de dolor, discapacidad. Y el pronóstico también varía mucho, porque depende del dolor, depende de cómo se está dando, y algunos pacientes incluso desarrollan una enfermedad muy rápida. ¿Y cuál es el peor de los escenarios? Es que no tenemos tratamiento eficaz. Cada tratamiento debería ser único en función del paciente, en función de su evolución, pero no hay fármacos específicos, no hay tratamientos centrados en el dolor, no podemos ir a la medicina personalizada, es muy limitado para el dolor crónico. Y entonces, ¿qué nos deja? Nos deja en un escenario en el que tenemos muy pocas cosas que hacer. Entonces, ¿qué hace Oasis? ¿Qué es Oasis? Oasis es un proyecto que lo que cree o quiere es combinar imagen con biomarcadores sanguíneos. Sanguíneos quiere decir poder hacer una batería de pruebas a los pacientes para ir a buscar todas las cosas que nosotros tenemos circulando en sangre, que al final son todos los biomarcadores inflamatorios que nos están condicionando la enfermedad, junto con la imagen para ir a hacer una medicina personalizada. Entonces, ¿qué queremos? Queremos desarrollar una plataforma basada en inteligencia artificial que básicamente es meterle al algoritmo datos y datos y datos y datos para que ese mismo algoritmo sea capaz de decir todo esto que me estás dando, estas imágenes correlacionan con estos biomarcadores. Hasta ahora no lo sabíamos, pero si un paciente presenta A, B, C y D, su pronóstico será X. A día de hoy esto no lo tenemos. Como no lo tenemos, matamos moscas a cañonazos, damos tratamientos sin ser dirigidos. Entonces, esto es lo que estamos intentando hacer. Hemos empezado en Barcelona, de la mano de Joan Calvet, que es uno de los grandes reumatólogos y referentes internacionales ahora, y abrimos en la Comunidad Valenciana en el 2024. Tenemos la idea de reclutar 75 pacientes con artrosis para poder incluirlas, hacerles las imágenes, hacer todas las analíticas de sangre para ir a ver todos los biomarcadores sanguíneos, entrar los datos en este algoritmo y ser capaces de ir a mejorar lo que es el diagnóstico, pero sobre todo el pronóstico. Entonces, ¿qué se hace? Pues se hacen a los pacientes con artrosis de rodilla en el principio, en basal, en inclusión, a los 6 meses y a los 18 meses se les hace la historia clínica, una resonancia para ver imagen y las extracciones de sangre para el análisis del plasma. Con todo esto, la idea es que estos algoritmos sean capaces de predecir la progresión a los 18 meses y de ahí sacar información
muy valiosa para la gente o para pacientes de futuro. Lo hacemos con todo este equipo, desde el tablí que ponen los pacientes en Barcelona, nosotros que hacemos las pruebas de imágenes y además hacemos todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, y con Curem, que es una biomédica que lo que hace es analizar el perfil de citoquinas circulantes en sangre. Entonces, lo que conseguiremos es esta caracterización radiómica que decimos para poder tener una herramienta predictiva en la evolución. Todos estos son los componentes que vamos a ir a ver. Los componentes en sangre, los biomarcadores bioquímicos, inflamatorios, identificar proteínas que puedan, mediante los pacientes clasificados en la escala de Kellgren-Lorentz, identificar qué proteínas se asocian con cada una de las escalas. Los microRNAs, que son las moléculas de ácido nucleico no codificante que dan información de célula a célula, es la que le dice a una célula lo que está haciendo la célula de al lado, y caracterizar también la composición de las citoquinas y el SARC, que esto es de la sangre propia de un paciente. Con todos estos datos, esto es lo que ponemos, lo que nosotros decimos, alimentamos el algoritmo para poder tener este conjunto de datos y poder extraer estos valores de predicción. Esto lo estamos desarrollando ya en Barcelona, hemos empezado, estamos a finales ya de 2023, ya tenemos más de 170 pacientes en Cataluña que están en el proyecto. 2024 empezaremos en Valencia, siempre a través de las asociaciones, y la idea es que en este periodo de los 2 años siguientes cojamos todos estos datos, miramos y sacamos los algoritmos de predicción. Y nada, esto nosotros lo único que queríamos es dar a conocer el proyecto, mediado a través de las asociaciones, para poder pues ir mirando si hay pacientes interesados, médicos también interesados en participar del reclutamiento, y animar a todas a participar activamente en la investigación, porque al final lo que vamos, no solo en este campo sino en todos, es a una medicina personalizada, y para ello lo que necesitamos es tener datos, poder trabajar sobre cada uno y cada uno de los perfiles, ¿de acuerdo? Nada, esto era muy rápido lo que quería.